primario es, sin duda, un pilar fundamental de la economía de México. Ahora bien, la pregunta es, ¿hay un sistema fiscal que de verdad esté pensado para la gente que trabaja la tierra, el ganado o el mar? Pues hoy vamos a meternos de lleno en un régimen que se creó justo para eso. Y la respuesta, para ir directos al grano, es que sí, rotundamente sí. Existe un sistema fiscal preferente y lo que vamos a hacer ahora es desgranar cómo funciona, qué ventajas tiene y sobre todo para quién es. Vale, pues aquí lo tenemos, el régimen fiscal Agapes. Y ojo, que no es solo un nombre curioso. Estamos hablando de un sistema preferencial recogido en la Ley del Impuesto sobre la Renta y que nació con un objetivo muy claro, darle un empujón al sector primario. El nombre, Agapes, no es casual. Es un acrónimo que viene de los 4 pilares del sector: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Y aquí viene el primer punto que es súper importante tener claro. Este régimen es para quienes se dedican en exclusiva a estas actividades. O sea, no vale como un extra, no. La dedicación tiene que ser total. Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta es obvia. ¿Quién puede acogerse a este régimen? Porque, como decíamos, no es para todo el mundo. Los requisitos para entrar son bastante específicos. Vamos a verlos. Buenas noches. Nosotras somos el equipo que está conformado por Nailea Carolina Cano Palma, Denise Paola Escamilla Medrano, Arisbel Neftalí Molina Pérez y su servidora Nailea Alexandra Guzmán González. En esta tarea número 2 vamos a hacer un video podcast con temática donde se abordan aspectos relevantes del capítulo 8 que se titula Agapes, del título 2 de la ley del ISR, Personas Morales 2. Eh, el régimen, como dije hace un momento, se llama Agapes, que se encuentra en el título 2 del capítulo 8 de la ley del ISR. Y los artículos de los que vamos a estar abordando el video del día de hoy va a ser del artículo 102 al 106 del reglamento del ISR. El contenido de este podcast va primero con la introducción, posteriormente tenemos qué es Agapes, su importancia, el tratamiento fiscal del mismo y así como mencionaba mi compañera, el artículo 102, artículo 103, artículo 104, 105 y el 106 y finalmente tendremos la conclusión. Ok, para empezar vamos a iniciar con una pequeña introducción para que vayamos entendiendo y adentrarnos en el tema. El régimen de actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas y pesqueras, titulado que son AGAPES, es un esquema fiscal que establece la ley del impuesto sobre la renta, que es para regular que las personas físicas y morales que se dediquen a este sector, que sería el sector primario, se contemplan las reglas específicas sobre cómo deben comprobar sus gastos y realizar sus deducciones, calcular pagos y cumplir con sus obligaciones fiscales. Además de eso, pues se le otorgan ciertos beneficios a esas personas eh, y reducciones de su impuesto a quienes se dedican exclusivamente a estas actividades. Como dije, actividades que sean agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y todo esto es con el fin de apoyar y fomentar su desarrollo en el campo y en la producción en el primaria en el país, porque estas actividades pues son de gran producción en nuestro país y pues son muy importantes en apoyarlas, obviamente. Ok. Bueno, como mi compañera comentó, dando un poco de la introducción de qué es este régimen de agapes, este es uno que agrupa a las personas morales dedicadas a las actividades del sector primario en México. Esto quiere decir las actividades
como la agricultura, ganadería, pesca y silvícolas. Em, Igual como ya mencionó, son importantes para el desarrollo del país y es por eso que tienen estas características, beneficios, facultades. Para describir cada una, para tener un poco más del contexto, que es de las actividades agrícolas, es cultivo, cosecha, ganado, es cría, eh, cómo se alimenta a este ganado, se cría, etcétera. Pesca, igual el cultivo y pesca de marina, de especies marinas. Y silvícola está relacionado con los bosques, el tratamiento, cultivo, cosecha, y el uso de los recursos que se encuentran en los bosques. Así para tener un contexto más específico de qué actividades uno debe realizar. Igual como se mencionó, para que estés dentro de este régimen, tiene que ser que tus ingresos que vengan de esas actividades debe ser mayor o igual al 90% am, originados de esas actividades. La importancia de los agapes. Como podemos ver, la importancia de los agapes radica en que regulan y apoyan físicamente a las personas que se dedican a las actividades agrícolas, ganaderas, selvícolas y pesqueras, las cuales son fundamentales para la producción de alimentos y materias primas, como había dicho mi compañera. Régimen facilita y brinda facilidades que impulsan el desarrollo en el campo y igual fortalecen la economía de las zonas rurales, que promueven que los contribuyentes cumplan correctamente con sus obligaciones tributarias. Tenemos el tratamiento fiscal, que primero se divide en las obligaciones. Tenemos como primer punto el cálculo de los pagos provisionales de los integrantes. El segundo tenemos el cálculo del impuesto en sí y la última, el presentar declaración y otras obligaciones fiscales. Ya mi compañera Nailea le estará hablando un poquito más de los otros temas. Justo como dice mi compañera, o sea, las obligaciones son las que parecidas, las que ya conocemos en que puedes encontrar en otros regímenes, que es pagos provisionales, impuestos, declaraciones, todo es lo común. Lo que, por ejemplo, tiene que el tratamiento fiscal que le dan así, digamos, especial, serían sus exenciones, porque estas lo que hacen es que sea 20 veces el valor anual de UMA por cada socio. Entonces, esta persona moral va a tener varios socios y por el tratamiento que se le va a dar por ser agape, es que tendrá una exención de, como ya dije, de 20 veces la UMA anual. Lo que quiere decir que no se va a pagar impuestos por esto. Lo máximo que esto se puede dar es 200 veces el valor de UMA anual en total. Esto es de manera general cómo se va a dar, pero también hay otros apartados que uno puede ver por ejemplo, cuando un socio se exceda de las 20 veces o cuando el máximo sea mayor, o cuando sea mayor al máximo de 2 veces. La ley te especifica un poco más sobre cómo se debe llevar este tratamiento. Para que de manera contextual general, esto es lo que se quiere que uno sepa, ¿no? Otra cosa importante serían las deducciones. Eh, Aquí pues se deducen los gastos por los activos fijos, gastos o cargas distintas.
cargos diferidos, perdón, am, que se realizan. Entonces vas a poder hacer esto que ayuda. Y otra cosa es que las personas morales no van a estar obligadas a determinar el ajuste anual por inflación. Esto es de manera muy básica y general lo que puedes encontrar en la ley con respecto al tratamiento fiscal. Ah, bueno, y ahora ah, avanzando un poco más de manera central, ¿qué es lo que dice el reglamento de los artículos 102 al 106? Empezando con el 102. Este lo que establece es acerca de los cheques. Entonces, para deducir gastos que uno paga por cheque, hay que tener estas especificaciones bien claras, como es el hecho de que, por ejemplo, yo si pago por cheque se puede deducir, no hay problema, pero esto tiene que ser que el cobro sea dentro del plazo máximo de 4 meses. Y hay una excepción a esto, y es que si el cobro se da en el mismo ejercicio, entonces no hay problema si el plazo de 4 meses, em, si no es dentro del plazo de 4 meses. O sea, si te pasas de los 4 meses y es el mismo ejercicio, sí se puede deducir este cheque. Pero si te pasas y no es dentro del mismo ejercicio, entonces no se podría. Como ejemplo, para que se pueda visualizar de una manera más clara, eh, se puede ver aquí. Entonces, digamos que tú emites el cheque y ya tienes el CFDI, por ejemplo, en enero. Es el 10 de enero del 2024. Entonces, la otra persona cobra el cheque hasta el 29 de marzo. Está dentro de los 4 meses, así sí, de los 4 meses, así que sí se puede deducir. Otro ejemplo es, por ejemplo, tú emites este CFDI el 30 de noviembre del 2024, pero la otra persona lo cobra el 9 de febrero del 25. Esto ya serían dos ejercicios diferentes, pero como está dentro del plazo de los 4 meses que nos dice la ley, este reglamento, entonces también se puede deducir. Así, de nuevo con un ejemplo, por ejemplo, de enero a mayo. El CFDI se emite el 7 de enero 2024 y luego en mayo se realiza el cobro. Se pasa los 4 meses, pero es en el mismo ejercicio, así que sí también se puede deducir. Y aquí el ejemplo, así para que esté más claro, de cuándo ya no se va a deducir, es de noviembre. Se emite el CFDI 23 de noviembre de 24, pero se cobra hasta abril, el 8 de abril del 25. Se pasa los 4 meses y es en ejercicios diferentes, entonces ya no se deduce. Esto tiene razón de ser porque son los momentos de deducción, ¿no? Entonces, incluso cuando tú ya diste tu cheque para pagar por algún gasto necesario para la persona moral, entonces ya que lo diste, tienes tu CFDI, ah, no significa que ya se puede deducir porque no está cobrado. Es como si no hubieras dado la cantidad, porque se va a contar eso hasta que se cobre. Es lo que dice la ley. Porque, por ejemplo, si es hasta el siguiente ejercicio que ya se va a cobrar, entonces, y lo deduces en el ejercicio anterior, entonces, ¿qué se va a hacer en el siguiente ejercicio? No sé si se va
a deducir en los dos, o entonces para eso lo especifica la ley, para que no exista ningún desajuste entre estas deducciones. Ok, luego de que mi compañera Nailea nos hablara sobre el artículo 102, a mí me toca hablarles sobre el artículo 103 en el reglamento de la ley del ISR, capítulo 7. Bueno, el reglamento primero que nada nos menciona el artículo 74 de la ley del ISR en el párrafo tercero de la ley, que nos dice que en caso de copropiedad, en la que se agrupen las personas físicas para realizar gastos necesarios para que se desarrollen sus actividades agrícolas, silvícolas o ganaderas o pesqueras. Estos gastos se comprobarán mediante una constancia que se les entregue al contribuyente, que solicitó los comprobantes a su nombre. En esta constancia se tiene que especificar el monto total del gasto común y de los impuestos trasladados y la parte proporcional que le corresponda a cada integrante. Esto sirve para deducir su parte de gasto, de lo que nos habla la ley. Para eso sirve. Eh, Ok, quiero hablar igual para que se entienda en términos más comprensibles y para que se entienda, porque a veces cuando leemos los artículos de la ley, del reglamento, no suelen ser comprensibles para los contribuyentes y no lo entienden, pero yo quiero dejarlo en términos más comprensibles. En copropiedad de productores. Bueno, ¿esto qué significa? Es cuando varios productores en personas físicas se unen para hacer gastos en conjunto. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, que se unen para comprar insumos o pagar una maquinaria o servicios. Todo esto para su actividad que ya sea agrícola, ganadera, silvícola o pesquera. Eh, Uno de los puntos igual que quiero recalcar es que no es obligatorio que cada quien tenga facturas individuales. Pueden emitir un comprobante común siempre y cuando uno de ellos solicite los comprobantes fiscales a su nombre y entregue una constancia a cada socio con su parte proporcional del gasto. Eso es lo que nos piden. ¿Por qué es importante este artículo? Para comenzar, claridad fiscal. Los productores ya, como ya bien mencioné, comparten los gastos y esos gastos se pueden tipificar en deducciones sin necesidad de tener facturas separadas o pues una factura por cada persona física. Y número dos, nos facilita la contabilidad para evitar complicaciones cuando varias personas trabajen juntas en actividades primarias. Y punto número tres, que pues nos ayuda para cumplir con la ley. Esta regla se basa directamente del artículo 74 que en un momento voy a hablarles también, eh, que es en el artículo 74 nos definen quiénes tributan y quiénes realizan estas actividades. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que es importante este artículo porque tiene diversas ventajas. Bueno, volviendo a lo mismo, ¿qué debe tener esta constancia? Pues como lo dije antes, pues que la ley establece que la constancia debe detallar como mínimo nombre, clave única de registro de población o clave federal de contribuyentes, RFC, de cada individuo del que se le ofreció el servicio o alquiló la propiedad o vendió, en su caso. Nombre o clave única de población, si es apropiado. Clave o registro federal de contribuyentes del individuo que disfrutó o empleó el servicio o adquirió el bien. Nombre, clave única de registro de población, lo mismo que anteriormente mencioné, pero esto es del individuo que expide la constancia de gastos comunes.
La descripción del servicio debe estar en la factura también, en la constancia, perdón, con la leyenda que diga que la constancia del nombre y todos los datos que dije anteriormente para no volver a repetir. Eh, como lo había mencionado antes, un ejemplo de ello es, por ejemplo, que tres personas que se dedican a la ganadería se dedican a comprar maquinaria o se dediquen a pagar mano de obra en conjunto, como para dividir los gastos, mm, se podría decir. Eh, no necesitan una factura por separado. Simplemente uno de ellos puede comprar de que todo a su nombre y luego entrega a cada, sí se podría llamar socio, una constancia en donde pues se detalla, ¿no? El gasto que se hizo en grupo o en colectivo y ahí se pone el total del gasto y la parte proporcional de cada integrante, no sé, el 40%, el 30%. eh, y esto es para que cada individuo use su parte proporcional para los efectos del ISR y presentar su declaración conforme a lo que pues le tocó gastar. Eh, Voy a hablar también de por qué, bueno, como creo que ya lo había mencionado, es por qué es importante este artículo. Pues un punto número uno, claridad fiscal, facilita la contabilidad y pues cumplimiento de la ley. Eh, Como dije, también voy a hablarles de artículo 74 que viene en conjunto con el artículo 103. Eh, El artículo 74 de la ley del ISR, que regula pues las actividades del régimen de actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, principalmente nos dice quiénes pueden tributar, en qué deben dedicarse exclusivamente a actividades del sector primario y sus beneficios fiscales, como exención parcial del ISR hasta ciertos montos y reducción del impuesto, como ya lo había comentado antes mi compañera Nailea. La forma en que deben determinar su utilidad fiscal también. En el artículo 174, digo 74 de la ley, establece el régimen y los beneficios para el sector primario, mientras que el artículo 103 del reglamento nos proporciona como que el mecanismo práctico para comprobar los gastos de copropiedad y garantizando la certeza jurídica y facilitando el cumplimiento fiscal. Ok. Bueno, primero que nada, como ya habían platicado mis compañeras sobre el sector primario, pues están conformado de cuatro: la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. Ese sector es fundamental porque produce alimentos, materias primas, se genera empleo, y especialmente en las zonas rurales. Por esta razón, el Estado mexicano ha creado reglas fiscales específicas para apoyar a este sector, también para asegurar que contribuyan con el pago de impuestos. Aquí es donde va a entrar el artículo 104 y artículo 105 que veremos después. El artículo 104 establece que las personas morales del sector primario que no realicen actividades empresariales por cuenta de sus integrantes deberán determinar sus pagos provisionales conforme al artículo 106 de la ley del ICR y aplicar la tasa del artículo 9. ¿Esto qué significa? Significa que las empresas deben calcular sus pagos provisionales como cualquier otra persona moral en el régimen general. Es decir, determinar su utilidad fiscal, aplicar la tasa general de ICR, realizar pagos provisionales mensuales. Aquí no hay beneficio especial en cuanto a la tasa. Entonces, en el artículo 104 deja claro que no todas las empresas agrícolas tienen automáticamente un trato preferencial si no cumplen ciertos supuestos. Deben tributar bajo reglas generales. Esto es importante porque garantizan equidad fiscal, evita abusos en el uso de estímulos, mantiene control en la recaudación. En pocas palabras, el artículo 104 establece la regla general para ciertas personas morales
del sector primario. En- pues, ¿qué implica esto? No reciben pues como ya lo hemos dicho, un tratamiento diferencial en la tasa y el cálculo de la utilidad fiscal y todo eso. Eh, Artículo 105. El artículo 105. En este ahorita podemos encontrar el estímulo fiscal. ¿A quién beneficia? A los contribuyentes que se dedican exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Cumplan con sus obligaciones fiscales conforme al título 2 del capítulo 8. ¿Cuál es el beneficio? Puede aplicar una reducción del ICR en el impuesto anual. En los pagos provisionales, eso significa que pagan menos impuesto comparado con la tasa general. El objetivo general del artículo 105 es apoyar el sector primario, incentivar la formalidad fiscal, fortalecer la producción nacional y proteger a pequeñas y medianas productores. La diferencia, pues, entre el artículo 104 y el 105 es que, pues, el 105, pues, como habíamos comentado, permite una reducción del impuesto siempre que cumpla con los requisitos específicos. Uno regula la obligación general y el otro otorga un beneficio fiscal condicionado. Esto tiene una importancia en nuestra economía y pues en nuestra sociedad, ya que estos artículos no son normas fiscales, también reflejan una política económica. El Estado busca pues fortalecer el campo mexicano, incentivar pues la formalidad, apoyar a los productores rurales y garantizar una seguridad alimentaria. El sector primario enfrenta riesgos naturales, variaciones climáticas y fluctuaciones de mercado, por lo que una reducción fiscal puede marcar una gran diferencia. Tenemos el artículo 106, que en este se establece que cuando los integrantes trabajan a través de una persona moral, que en este caso son del sector primario, es decir, que tienen actividades como agricultura, ganadería, pesca o silvicultura, solamente deben tomar en cuenta los ingresos que se generen por medio de la persona moral. También se aclara que la persona moral no debe sumar a su contabilidad los ingresos ni las deducciones de aquellos integrantes que pagan sus impuestos de manera individual. En estos casos, lo que sí está obligada a hacer pues, la persona moral es entregarles una liquidación donde se detallen sus ingresos y sus gastos. Con esto tenemos que la persona moral, de igual manera, debe guardar de esa liquidación los comprobantes, respetando el tiempo de conservación que indica el Código Fiscal de la Federación en el artículo 30. Tenemos que la liquidación que emitan dichas personas morales deben contener lo siguiente. En uno, datos de la persona moral, que debe incluir el nombre o razón social, su domicilio fiscal, RFC y folio consultivo impreso en la liquidación. Dos, lugar y fecha. Se debe señalar el lugar y la fecha en que se expida el documento. Tres, datos del integrante. Debe contener el nombre del integrante, su RFC y, en su caso, CURP, domicilio fiscal o ubicación del negocio, así como firma de la o la de su representante. Cuarto, información financiera. Debe presentar un resumen general de los ingresos, gastos, inversiones, impuestos y retenciones que correspondan al integrante. En este punto se establece que la persona moral tiene la obligación de emitir un comprobante fiscal a cada integrante por la liquidación que se realice. En este comprobante funciona como respaldo oficial, ya que ahí se reflejan los ingresos, los gastos, las inversiones y así aplica los impuestos y retenciones que corresponden a cada integrante. Pues en pocas palabras tenemos que es el documento que le permite a cada miembro comprobar fiscalmente que le corresponde dentro de lo que realiza la persona moral. Un ejemplo de esto pues puede ser que tengamos a una sociedad de producción dedicada a, no sé, la agricultura.
donde participan 5 integrantes. Podemos imaginar que al finalizar el año la persona moral hace la liquidación y determina cuánto ingreso en gastos de inversión le corresponden a cada integrante según su participación. Supongamos que a uno y a ellos le corresponde 80.000 de ingresos, 330 de gastos y una retención de ISR. Entonces la persona moral debe emitir un comprobante fiscal individual donde se detalle toda esa información. Pues ese documento será el que el integrante utilice como base para cumplir con sus propias obligaciones fiscales. Es decir, que no se queda solo como un cálculo interno de la sociedad, sino que se convierte en un comprobante fiscal válido para cada integrante. Y pues ya concluyendo, tenemos que pues del artículo 102 al 106 que trata sobre los agapes, pues establecen las reglas fiscales aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, reconociendo sus características particulares. Estas normas regulan cómo se determinan y contribuyen los ingresos entre los integrantes cuando operan mediante personas morales. Bueno, como mi compañera menciona, después de ver todos estos, centrándonos en el régimen de agapes y viendo específicamente lo que dice el reglamento de los artículos 102 a 106, se puede ver cuál es la importancia que brinda el tratamiento fiscal específico para este régimen, ya que, como ya se ha mencionado a lo largo de todo este video, al brindar todo esto, esta ayuda al sector primario, eh, que es un punto de desarrollo para el país en muchos aspectos, facilitando, eh, de esta forma se facilita el cumplimiento de las obligaciones que estas personas contribuyentes van a realizar y promueve este control al que se quiere llegar de manera ordenada. Cómo se define la obligación de emitir liquidaciones y comprobantes fiscales, entre otras muchas obligaciones que se pueden ver en estos artículos, que estos comprobantes fiscales van a respaldar los ingresos, gastos, impuestos y retenciones correspondientes a cada integrante. De manera que, concluyendo, sí ya se ha mencionado, hay que recalcarlo, como puedes decir que este es un grupo al que, como es necesario al realizar actividades primarias, que como que el Estado, que el país, el gobierno pueda facilitar de manera que el desarrollo porque estos son necesarios en cualquier parte del mundo, como se insta para la alimentación, supervivencia. eh, entonces, para que puedas decir que estas personas morales sigan contribuyendo de la manera que lo hacen, otorgando esas especificaciones que podemos ver. Por ejemplo, que la ley te dice cuáles son las obligaciones, cuáles son las facultades. Todo esto especifica cómo funciona el régimen y en el reglamento te va a dar unas pautas más específicas de cómo se debe dar. Entonces, creo que con eso nos podemos quedar. eh, y es como de qué fue lo que vimos en este podcast y cómo esperamos que se haya cumplido este objetivo de poder analizar lo que dicen estos artículos. No sé si alguien quisiera aportar un poco más o qué es lo que piensan al respecto. En sí, yo como comentaba antes, este, pues actividades ya que mencionabas, agrícolas, ganaderas, pesqueras y esas, representan un sector fundamental, como mencionabas, sobre todo para la economía, ya que garantizan que la producción de alimentos generan empleo también y contribuyen sobre todo al desarrollo regional.
debido a sus características que tienen, que son productivas y que, sobre todo, que son de manera como que colectiva, o sea, es de varias personas, de varios dos grupos. También mencionaba sobre los comprobantes fiscales, ya que las disposiciones analizan, o sea, regulan la manera en que se determinan los ingresos y gracias a los comprobantes fiscales permite tener un control más claro sobre la correcta atribución de los ingresos y la mayor transparencia que es el cumplimiento tributario. Sí, igual quiero aportar de que estoy de acuerdo con las opiniones que tienen mis compañeros, de que estas actividades son muy importantes en el país y que ayudan mucho a la economía. Y por eso la ley como que les da ciertos beneficios y ciertas facilidades, como las deducciones y todo eso que nos dice la ley, porque pues las normas obviamente regulan y distribuyen cómo estos ingresos los integran. Y como bien mencioné en la parte de las constancias fiscales, eh, mayormente las personas que se dedican a este tipo de actividades son en colectivo y o sea, son una especie de socios que se dividen, por ejemplo, los gastos o tienen diferentes ingresos, ¿no? O sea, por ejemplo, que se reúnen en colectivo para comprar una maquinaria o para los gastos o para comprar esto, para comprar lo otro. Entonces, todo eso se va dividiendo en porcentajes que tengan cada uno por su participación y eso aparece en los comprobantes fiscales y eso me pareció muy interesante y también la parte de todo el tema que es muy beneficioso para el país y por eso la ley del ISR los considera. Pues agregando, como dicen mis compañeras, igual la parte de cómo los impuestos influyen aquí, porque pues dirán de que hay empresas agrícolas pues no se saltan esa parte de los impuestos y todo eso, pero pues realmente no, igual aquí ven los impuestos, los pagos provisionales, como pues se mencionó, y pues que tienen igual un proceso para que sea o sea, una equidad fiscal entre todos y no se salte nada, porque al fin y al cabo pues termina siendo pues una empresa y pues como tal igual tiene que seguir ciertos cumplimientos fiscales, obligaciones como cualquier otro contribuyente. Bueno, pues esto ha sido todo en este podcast. Espero que haya sido de utilidad y muy informativo. Y pues muchas gracias por su atención.